verdad es que estas situaciones son muy gratas porque uno siente que aquellas cosas que va haciendo silenciosamente empiezan a tomar repercusión pública, que es lo importante, ¿no? Es que la comunidad vaya involucrándose en estas acciones que son de carácter colectivo. Porque ese es el mejor modo, además de poder conmemorar un suceso que tuvo que ver con la historia de nuestro espacio. Las huelgas patagónicas, la idea es investigar, difundir, promover, y hay una continuidad en ese sentido. Casualmente, próximamente estarán viajando a Puerto Santa Cruz a un encuentro. Bueno, durante todo el año se han convocado distintas reuniones a donde van todas las mesas de las distintas localidades que han sido protagonistas de estos sucesos hace un siglo. Entonces se fueron conformando las mesas locales y en realidad Río Gallegos es como el lugar más más tardío en incorporarse y en realizar el trabajo del circuito que tiene que ver para incorporarse a una valoración provincial. Pero independientemente de estas cuestiones que tienen que ver con señalamientos urbanos o rurales, también nuestra mesa se ha dedicado a buscar antecedentes, recopilar información, por eso la SADE también forma parte de esta mesa local. Bueno, nada, distintas tareas que tienen que ver con la difusión, ¿no? Por último, esto evidentemente va a tener una continuidad y ya seguramente se piensa o se elabora un calendario de actividades para el próximo año. Sí, la verdad que sí, y en esto es importante toda la función que puede llegar a cumplir el Consejo Deliberante, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que se puede hacer es hacer una puesta en valor de todas aquellas calles que llevan nombres de huelguistas o de dirigentes obreros reconocidos o de víctimas, como puede ser el caso de Juan Esteban. Que hay una calle que lleva su nombre y él fue una víctima, siendo uno de los peones más jóvenes fusilados en Anita. El de Antonio Soto, que sí fue un dirigente durante las huelgas, pero también el de José Progreso Mata, que fue un dirigente muy importante. Y bueno, tal vez no toda la gente sepa por qué la calle que lleva su nombre reivindica a esa persona.